Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Jaén y bienvenidos a esta edición número 9 de la Copa Federación Masculina. Vamos a vivir el encuentro correspondiente al Grupo A, el partido que mide al Bahía de Mazarrón y al Empie Málaga. El actual campeón de la Liga se mide al cuadro murciano para estrenar el turno de la tarde de esta Copa Federación que ha iniciado esta mañana con diversos resultados negativos, como el del Empie Málaga, que cayó 5-6 frente al Roses, actual campeón de la Copa Federación, y también ha sido negativo, por ejemplo, el del Bahía de Mazarrón, que ha perdido 4-0 frente al IGI Control Melilla. Recuerden, un total de 8 participantes, una liguilla en el grupo A y en el grupo B, 4 combinados en cada grupo. Los 2 primeros conseguirán acceder a las semifinales y obviamente después los ganadores accederán a la final, que se va a disputar el jueves 21 de agosto. Bahía de Mazarrón, que va a jugar completamente de blanco con detalles en rojo, mientras que Empie Málaga lo va a hacer de verde y de morado. Hace muy poquitos días levantó en tierras gaditanas, exactamente en Rota, el título de Liga, revalidó el título, ha ganado los últimos 2 campeonatos ligueros. El cuadro de Diego Alonso va a intentar lograr el doblete. Grupo A compuesto por el Empie Málaga, IGI Control Melilla, Bahía de Mazarrón y Roses Playa. Veremos el encuentro entre andaluces y murcianos. Vemos también la imagen del componente arbitral que va a impartir justicia entre Bahía de Mazarrón y el Empie Málaga. Actual campeón de la competición, el Roses Playa, que el año pasado ganó la final al Empie Málaga. En el grupo B está Torrejón, Benidorm, Mentidero, Cádiz y Torpedo 66. Vemos a los 2 capitanes, que da la casualidad de que son los 2 guardametas, tanto Raúl Ardil de Bahía de Mazarrón como Dona, que es el capitán del Empie Málaga. Un Dona que hace muy poquitos días levantaba el cielo de Rota el campeonato de Liga que anteriormente mencionábamos, ganando el último encuentro de la final al Recreativo de Huelva, el Fútbol Playa Huelva, por un total de 3-6. Se saludan Raúl Ardil y Dona. Foto protocolaria con el componente arbitral antes de que inicie el partido. Un total de 4 encuentros tendremos en el turno de la tarde. Esta mañana ha habido ya un total de 4 partidos con los siguientes resultados: Empie Málaga 5, Roses 6, IGI Control Melilla 4, Bahía de Mazarrón 0, Torrejón 4, Torpedo 66 2 y Benidorm 4. Mentidero Cádiz 7 han sido los resultados que han acontecido en la jornada número 1, en la inaugural de esta Copa Federación 2025. Vemos a público de Málaga expectante en este espectacular complejo deportivo Hotel HO Ciudad de Jaén, donde se está desarrollando ya la Copa Federación del actual 19 de agosto hasta el próximo 21. Empezará jugando Bahía de Mazarrón. Camiseta blanca con esa cruz en el pecho roja. Quien empezará moviendo es Sergio Noguera. Va a servir Sergio. Está Purpi preparado en la parte derecha. Barrera bastante importante de Empie Málaga con los 4 jugadores de campo en la mitad de la cancha. Silbatazo del árbitro, arrancó el partido, que mide a Bahía de Mazarrón y al Empie Málaga con ese lanzamiento que acaba muy por encima del arco que defiende Dona. Vamos rápidamente también con las convocatorias que no hemos podido recitar. Arrancamos con el campeón de Liga, con Dona, Adri Martínez, Antonio Mayor, Antonio Rigau, David Ardil, Catarino, precisamente el hombre que movía la pelota, Matsuda, Roberto Galindo, Chiqui Ardil, Oba, Carlos Carballo y Adri López. Mientras que en el Bahía de Mazarrón, cuando la tiene Catarino, buscaba filtrar por dentro, quería cortar Rubén García. Bahía de Mazarrón con la siguiente convocatoria: Raúl Ardil, Edu Acosta, Gastón, Rubén García, Taborda, Pablo Sánchez, Edu Acosta, que le hemos mencionado anteriormente, Aarón Galindo, Vargas, Torito, Emilio, Sergio Noguera, Juanchu, Pepe, Purpi y Merlos. Es la convocatoria de Bahía de Mazarrón para medirse al Empie Málaga, que va a intentar conseguir la primera victoria de la Copa, fundamental si quiere conseguir acceder a la ronda de semifinales. Lo intentaba Kosuke Matsuda, mate fuera del nipón, sacará de portería por lo tanto el Bahía de Mazarrón por mediación de Raúl Ardil. Juega Raúl, tenía cerquita el acomodo en Purpi, prefiere jugar por dentro para Rubén García. Saca de portería Raúl Ardil, jugando al perfil izquierdo, el balón por dentro, buscando a Rubén. No le va a llegar a García en ningún momento. Le tocará mover, por lo tanto, al Empie Málaga a través de Carlos Carballo. De atrás el Guaraní. La acaba entregando para Dona. Juega Dona, parte derecha. La eleva muy bien Catarino. Lanzamiento de Chilena. Daba la sensación de que le había llegado a tocar como tal a Raúl Ardil. Vemos en imágenes a Roberto Galindo.
Vamos a ver el colegiado finalmente qué indica. Va a marcar saque de meta. Ahí está la acción repetida. Jugaba Dona. Enviaba a la derecha para Catarino. Metía al centro el brasileño y el remate de Chilena se marchaba por encima del arco de Raúl Ardil. Recuerden, Dona 2 goles en el último encuentro de la final. El primer partido de la final, recuerden que fue al mejor de 2. Le perdió Málaga por 3-4. Ganó el segundo 3-6. Teniendo en cuenta la normativa del campeonato de liga, en el caso de empate, finalmente el ganador es el que tiene mejor clasificación. En este caso fue el Empie Málaga, que sacó un total de 7 puntos en la temporada regular al Fútbol Playa Huelva. De esa manera revalidó el título el Empie Málaga. El año pasado lo conquistó, sumando 51 puntos. Este año, a través del formato del playoff, también ha conseguido ganar el cuadro dirigido por Diego Alonso. Va a haber servicio de esquina, juega Carballo, Catarino que se eleva, no fue nada bueno el remate del brasileño. Habrá servicio de lateral en favor de Bahía de Mazarrón. Va a sacar Purpi, juega Purpi, envía por dentro, cesión atrás de Taborda hasta acabar encontrando a Raúl Ardil. Juega Raúl Ardil, parte izquierda, corta la zaga Costa Soleña, el balón que coge mucha altura, Antonio Mayor, que perseguía a Dona, servicio de esquina para el cuadro murciano. Se marcha a descansar Catarino, ingresa Rigaud, quien la va a servir abierta va a ser Noguera. Jugará Sergio Noguera con poquita carrerilla, la pone Noguera, cortaba de cabeza la zaga malagueña. El balón va a ser para Bahía de Mazarrón por mediación del arquero. Sale con riesgo Raúl Ardil, se la deja atrás Ardil. Va a mover Empie Málaga, Raúl Ardil fuera de la posición, puede cometer falta, sí. La acaba cometiendo Raúl Ardil sobre Carballo y amarilla. Amarilla para Raúl Ardil. Acabó batiendo, acabó lanzando directamente a la arena a Carlos Carballo. Vamos con este libre directo en favor del Empie Málaga, que intenta conseguir los primeros puntos de la Copa Federación. Estamos en la segunda jornada de Liga. Será la tercera y última. Total de 4 equipos en el grupo A, al igual que en el grupo B. Clasifican los 2 primeros. A partir de ahí llegarán los 4 equipos que acceden a las semifinales y luego la final, que será en 2 días aquí en este espectacular complejo deportivo Ciudad de Jaén. Vamos con la falta en favor del Empie Málaga. Va a intentar atajar Raúl Ardil. Carballo que la pega fuera. Va a reventar del paraguayo, que se la acabó marchando por línea de fondo. Va a sacar de portería Raúl Ardil. Intentaba Carballo, que se marcó una final sensacional frente a Fútbol Playa Huelva, anotando varios de los goles del conjunto boquerón a lo largo de ese momento tan determinante de la temporada. Va a jugar la pelota Bahía de Mazarrón, en parte izquierda, el autopase que no es bueno. Lo acaba ganando en el arco Dona. Jugará Dona, parte izquierda, cediendo atrás Oba Takaki. Le perseguía hasta el final Emilio. Juega Dona, acaba con jugar en el largo, finalmente cede para el internacional por Japón. Este es Dona, juega Dona, mueve por dentro, Batakaki, la pega de chilena impactó en la espalda del jugador de Bahía de Mazarrón. Le toca mover al Empie Málaga, que domina territorialmente el partido. Cede atrás a Ardil, juega Ardil para Dona, Dona a la parte derecha, el control que es bueno. Cortaba Bahía de Mazarrón, la pelota que no ha salido. La sigue teniendo el Empie Málaga con problemas en la parte derecha, recupera el conjunto costasoleño. Se rehace, mete bien el cuerpo Pablo Sánchez. Balón que va a acabar en manos de Ardil. Juega Raúl Ardil. Cesión atrás bastante buena de Taborda. Se puede animar Bahía de Mazarrón con un posible remate. Cae el jugador blanco, dice el colegiado que no hay absolutamente nada. Por lo tanto, moverá el conjunto de Diego Alonso. Juega Empie Málaga a través de Dona. La pide por dentro Diogo Catarino. Allá va Dona, cediendo al perfil diestro, la pide por dentro Ardil, perseguido por Purpi. Se marcha ahora el jugador nipón. Este es Oba Takaki. Juega tras Oba, la cede para Diogo Catarino. Catarino mueve por dentro. Batakaki insiste con Diego Catarino. Se presenta dentro del área. Remate cruzado, creo que ha sido de Adrián. Se va a marchar de costado y tenemos a Adrián López, jugador que en su momento militara en el Levante. Se preparó Adrián. Disparó fuera. Le toca mover a Bahía de Mazarrón, metía al centro. En esta ocasión Taborda. Le gana la partida a David Ardil. Juega Empie Málaga. De atrás Kosuke Matsuda. Hasta que acaba encontrando a Dona. Allá va el granadino. Juez cede a la parte derecha. Se queda presionando alto Pepe por parte del Bahía de Mazarrón. El cuadro de la región de Murcia. Recuerden que este año el combinado de la región de Murcia que ha estado en primera ha sido el Playas de San Javier. Finalmente
El cuadro de Javier García no ha conseguido mantener la categoría. Le toca mover al Empie Málaga, amortigua Diogo Catarino, mete el centro Diogo, lanzamiento de chilena y va a llegar el primer tanto del partido. Anota Roberto Galindo, lo hizo de chilena, pase maravilloso de Diogo Catarino. El balón que cayó con lentitud, pero en todo caso fue fantástico para que se proyectara en el aire el cartagenero. Anota Roberto Galindo, 0-1 en el marcador. Se adelanta al cuadro de Diego Alonso. Fantástico el pase de Catarino y de chilena Roberto Galindo. Bate al primer palo a Raúl Ardil. Anota el internacional por España Roberto Galindo. Primer gol del encuentro, primer gol para este partido que ha iniciado a las 6:30 de la tarde. Ecuador de la primera parte jugará Bahía de Mazarrón. Servirá desde la mitad de la cancha en cuanto el árbitro lo estime oportuno. Arrancará en lo que queda de esta primera parte. Va a jugar Bahía de Mazarrón, disparo con la pierna derecha, va a acabar fácil en las manos del portero. El que la tiene es Diogo Catarino. Juega atrás de Diogo, la acaba entregando para Dona. Sale de sus dominios Dona, sigue Dona, cediendo a la parte derecha otra vez. Balón para el guardameta andaluz. Insiste Dona con jugar al perfil derecho, la reclama Diogo Catarino extendiendo las manos. Habrá lateral en favor del Empie Málaga, saca Kosuke. La acaba dejando para Dona, dominando claramente el partido. El Empie Málaga, que le quedará mañana el partido frente a Gicontrol Melilla. Recuerden que en el equipo femenino, actual campeón de la Copa y de la Supercopa, uno de los grandísimos equipos que tiene el fútbol playa femenino, el Gicontrol Melilla, capitaneado por Andrea Mirón. La pega Catarino, la acabó sacando como pudo Raúl Ardil, servicio de esquina. Achicó como pudo el guardameta, va a haber córner, por lo tanto en favor del Empie Málaga, que busca el segundo. Tenemos a Ardil. Se marchó Diogo Catarino, la pega el internacional por la canariña y la acaba salvando in extremis el guardameta Raúl Ardil. Va a sacar Carballo, juega para Diogo Catarino, la dejaba pasar inteligentemente, presiona Bahía de Mazarrón, obligando al brasileño a jugar atrás. Con la presión de Pepe, se la va a quedar Dona, juega Dona, cede a la parte derecha, otra vez balón para el propio Dona. 5 para el final de la primera parte, juega Dona, que bueno el centro, el balón que se le queda a Franco para el disparo, que se la acaba marchando a Kosuke Matsuda. Le toca mover a Bahía de Mazarrón. Este es Pepe. Se frena Pepe. Aguanta Pepe. Tiene atrás el apoyo de Raúl Ardil. La acaba entregando para Raúl, que ya recoge la pelota. Interviene Raúl Ardil. Parte izquierda. Defiende Empie Málaga. Consigue robar la pelota. Falta clara, sí. Falta clara. Libre directo, por lo tanto, para el Empie Málaga. Falta obra de Rubén García. Entra al partido David Ardil. El que la va a pegar es a Roberto Galindo. Falta clara sobre el cartagenero. Tendrá por lo tanto libre directo el Empie Málaga. El pasado campeón de Liga y de Supercopa. La Supercopa obviamente que al ganar la Liga esta campaña 2025 volverá a participar. En este caso el próximo 23 de agosto en Marbella, en el Parque del Mediterráneo. Empie Málaga se medirá al campeón de la Copa Federación, que se va a saber en los próximos días. Allá va el remate de Empie Málaga, para donde el portero. Habrá servicio de esquina. Saque de esquina en favor del Empie Málaga, que tiene la intención de marcharse en el marcador en este final de la primera parte. Se marcha a descansar Galindo. Servicio de esquina en favor del Empie Málaga. El que la va a servir va a ser Oba Takaki. Juega Oba, envía Oba, segundo palo, balón demasiado fuerte. Va a intentar hacer el esfuerzo por llegar, no lo consigue Adrián. Habrá servicio de banda en favor de Bahía de Mazarrón. Se la va a quedar en la portería Raúl Ardil. Juega Raúl Ardil, cede a la derecha encontrando a Pablo Sánchez, presiona bastante alto Adrián, se la queda en la portería Raúl Ardil, juega Ardil, lo hace largo, brazo derecho, balón que no consigue peinar su compañero, le toca mover al Empie Málaga. Qué bonito el giro de Oba Takaki para mantener la pelota, la pide al espacio Adrián López, también la reclamaba, no se la llegaron a dar al compañero también que estaba haciendo ese seguimiento al jugador más adelantado de el Empie Málaga. Esférico en derecha, bola por dentro, David Ardil, la va a pegar Ardil por encima del arco que está defendiendo Raúl Ardil. Saca ya Raúl, interviene el guardameta, va a jugar el largo, brazo derecho, balón peinado, intenta llegar a su propio rebote, presiona Oba Takaki. A ver, servicio de portería, quien va a servir es Dona en el tramo final de la primera parte, con 0-1 para Empie Málaga. Juega Dona, cede a la derecha, hace el esfuerzo y la consigue mantener a duras penas el Empie Málaga. Vuelve a jugar Dona. La mantiene Dona.
Recuerden que en pie Málaga, además de eliminar en la final a Huelva, en la semi eliminó a Torroseño, ganó el primer encuentro, perdió el segundo. Al ser campeón en liga regular le permitió acceder a la gran final al En Pie Málaga, que como decimos es el actual campeón de la liga. En su mismo grupo está el Roses, que es el actual campeón de la Copa. Ha realizado un campeonato de primera división bastante irregular, ha acabado salvando la categoría sin grandes problemas, pero ha estado muy lejos de acabar en el top 4. Roses Playa de los Ulibatis, Ramisa, Dani y compañía. La tiene Bahía de Mazarrón, intenta montar el contragolpe, la intenta guardar y cede con problemas atrás de Pepe. Pepe para Purpi, que retrasa ya para el arquero. Este es Ardil. Juega Ardil, Purpi que la quería servir según le venía. Achica Antonio Rigau, se escapa el jugador de Bahía de Mazarrón que reclamaba el penalti. Dona que la rebaña, se la acaba quedando. Jugará Dona, ingresa Diogo Catarino. En bolsa y la mantiene Diogo Catarino. La mantiene Diogo, sigue Catarino. Ha dado Carballo al partido. Cediendo atrás Catarino. Acaba encontrando ya al portero. Este es Dona. Juega Dona, parte derecha. Se la vuelve a quedar Dona. La puede pegar. Lanzamiento de Dona. No llegó a rematar. Prácticamente se quedó con el molde. Ahora Kosuke Matsuda sacará de portería Bahía a través de Eduardo Costa, de Edu Acosta, que es el que está jugando este tramo final de la primera parte. Juega Acosta, envía a la parte izquierda, control orientado con el pecho. Se puede animar Bahía Mazarrón con un posible remate, no lo va a conseguir. La gana en este caso Diogo Catarino. Juega Catarino, cediendo a la derecha el balón que le vuelve al brasileño. Va a intentar elevarla a Catarino. Le toca mover al En Pie Málaga por mediación de Kosuke. Juega Kosuke, lo hace para Dona, envía a Dona, que buena la cesión. Kosuke Matsuda dentro del área. Cede atrás Kosuke hasta que acaba entregando a Diogo Catarino. Envía a Diogo Catarino, mueve por dentro Roberto Galindo, que amenazaba con el lanzamiento de Chilena. La pegó prácticamente al aire el cartagenero. Toca mover al En Pie Málaga, que domina claramente el encuentro. Catarino presiona a Rubén García. Juega Diogo, la cede al perfil derecho para encontrar a Carballo. Juega Carballo, envía para Dona, insiste con Carlos Carballo, la pone de maravilla con el exterior del pie derecho. La reclama dentro del área Kosuke Matsuda. Ha marcado falta a favor de Bahía de Mazarrón. Tenemos a Roberto Galindo, nos lo muestra nuestro gran realizador Andrea Orecchio. Ahí está la acción repetida, el pase sensacional, con el exterior de Carballo. Buscaba la combinación con Galindo y lo que marca es la mano. Lo que marca es la mano del internacional español, el cual propicia el libre directo para Bahía de Mazarrón, que parece que la va a jugar en corto, sí. Interviene Acosta. Juega Acosta, recoge la pelota, envía a la derecha a buscar una de las últimas de la primera parte, el Bahía de Mazarrón, el conjunto de la región de Murcia, que la va a perder. Se recoloca ya la defensa. Tenemos en imágenes a Taborda. Saca Diogo Catarino. La acaba dejando para el arquero. Este es Dona. Allá va Dona, juega con la pelota, la deja para Diogo Catarino. Cede atrás el brasileño hasta acabar encontrando a Dona. Prácticamente el En Pie Málaga gastando los últimos segundos que ofrece la primera parte. Juega Diogo Catarino, intenta profundizar. Ahora el cuadro Boquerón. Se va a acabar la primera parte en el Ciudad de Jaén. 0-1 gana el campeón de liga.
arrancar la segunda parte. Se dispone a servir el En Pie Málaga. Al lado del cuero está Antonio Rigaud. También David Ardil. Vamos con los siguientes 12 minutos de partido. Ha habido cambio en el arco. Ingresa Adrián Martínez. Descanso para Dona, que ha jugado los primeros 12 minutos de juego. Arranca la segunda parte. Va a jugar el En Pie Málaga. Balón de Rigaud. La pegaba con todo David Ardil. Le toca mover al En Pie Málaga. El giro es de Adrián López. Aguanta Adrián. Se queda escorado en la parte izquierda. Le acaba robando la pelota fantásticamente Pepe. Buscando el contragolpe. El remate se va a marchar fuera. Se la jugó Pepe en individual. Lanzamiento fuera. Instalación repetida. Lanzamiento de Pepe. Muy forzado. Incluso le llegaba a presionar al final el jugador del En Pie Málaga. Va a mover. Lo hace Adrián. La mantiene Adrián, la pega Adrián, se la acaba quedando el guardameta. Esférico demasiado fuerte, en todo caso va a intentar luchar la Noguera hasta el final. Sacará de portería Adrián Martínez. Juega Adri en cortito para acabar encontrando a Antonio Rigaud. Internacional también español, por natural de Almería. De atrás Antonio Rigaud para Adrián Martínez. Insiste con Antonio Rigaud, embolsa muy bien con el pecho. Mueve Rigaud por dentro, cesión de Omatakaki, remate, buena mano del guardameta. Le toca mover a Purpi. Allá va Purpi, se frena a Purpi, esconde las manos Rigaud, se escapa por velocidad Purpi, se presenta ya en campo rival, la puede pegar Purpi. La mantiene el pívot, allá va Purpi, la pega de chilena por encima del arco que defiende Adrián Martínez. Moverá, por lo tanto, de portería En Pie Málaga. Lo intenta Bahía de Mazarrón, aunque sí que es verdad que por ahora creando poca sensación de peligro sobre el guardameta, sobre Adri. Este es Rigaud. Cede atrás, se encuentra Adri Martínez. Juega Adri Martínez para Antonio Rigaud. Insiste con jugar Rigaud atrás sobre la figura de Adri Martínez. Allá va Adri Martínez, sigue Adri, la reclama por dentro Antonio Rigaud, que la tiene es David Ardil. Juega David Ardil, lo hace para el guardameta. La mantiene Adri Martínez, el remate de Adri, buena intervención del portero, juega el rebote. La acaba ganando Bahía de Mazarrón a través de Noguera. Juega Noguera, mueve hacia adelante buscando la espalda del cierre, ojo que lo va a conseguir. Lanzamiento, gol de Bahía de Mazarrón, anota Purpi. Igual al partido Bahía de Mazarrón, que bien ha luchado Purpi, la cruza de manera sensacional y acaba batiendo a Adri Martínez. Igual a la contienda el conjunto murciano, gol, obra de Purpi. Nota Purpi, como bien relataba el speaker del encuentro. Fantástico el gol de Purpi. Para poner el empate a 1 en el marcador. Bahía de Mazarrón, que cada vez tenía más cercanía sobre el arco de Adrián Martínez. Y acaba de poner empate y ojo que quiere más ante un En Pie Málaga que se está jugando la eliminación del campeonato de la Copa. A ver, saque de lateral. Servirá Diogo Catarino. Juega Catarino, envía con las manos. La acaba cediendo para Adrián Martínez. Otra vez de Diogo Catarino. Cede atrás Catarino. Entrega para Adrián Martínez. La mantiene Adrián Martínez. Juega para Diogo Catarino. El balón que besa la arena de Jaén. La pega Catarino. Se la queda sin grandes problemas el capi Raúl Ardil. Juega Raúl Ardil, lo hace desde la portería, se queda por dentro Pepe, envía Ardil, lo hace largo buscando a la espalda de Kosuke Matsuda, le toca mover a Bahía de Mazarrón, ahora mismo más cercano el 2-1 que el 1-2 del campeón de la liga. Le toca mover a Raúl Ardil, juega Ardil, envía por dentro, mueve Rubén García, cede Rubén García, acaba encontrando a Raúl Ardil, juega Raúl Ardil, envía largo, Kosuke que cortaba con la testa, cae Kosuke Matsuda. Ha marcado falta del jugador de Bahía de Mazarrón, infracción de Pepe. Tendrá por lo tanto libre directo el conjunto costasoleño. Llega tarde, le carga Pepe a Kosuke y a partir de ahí no hay ningún lugar a dudas a que había falta sobre el internacional por Japón. Se dispone ya a pegarla a Kosuke. Va a mover el En Pie Málaga, que la tiene Adrián Martínez.
Allá va Adri, mueve la pelota, va a enviar a la parte derecha, encuentra a Kosuke Matsuda, balón prolongado brillantemente por el japonés hasta acabar encontrando a Roberto Galindo, que descarga para Kosuke, vuelve a combinar con el cartagenero, le presionan fuertemente a Galindo, la mantiene bien ante la oposición que tenía de Taborda. Juega Roberto Galindo, la mantiene Roberto, pisa la pelota, se gira, acaba enviando atrás hasta encontrar a la figura de Adri Martínez. Juega Adri, intenta volver a engrasar la máquina de Empie Málaga en el partido. Se la va dejando atrás a Roberto Galindo, frente a Rubén García, cede atrás a Galindo y encuentra la manera de oxigenar el juego y cederla para Adri. Adri, Roberto Galindo, cañonea, pierna izquierda, tapona bien la zaga de Bahía de Mazarrón. Cambios en Empie Málaga, servirá Bahía de Mazarrón por mediación de Rubén García. Va a jugarla Rubén, cede atrás Rubén García, encuentra ya al arquero para que ya la maneje Raúl Ardil. Juega Raúl Ardil, envía el largo, la pelota que acaba dentro del área, se la va a quedar el Empie Málaga, va a intentar montar el contragolpe, el que la tiene es Diogo Catarino. Servirá desde el arco, lo hace Bahía de Mazarrón a través de Raúl Ardil. Juega Raúl Ardil, el balón al cielo de Jaén, lo acaba ganando Oba Takaki. Cede atrás Oba Takaki para mover sobre el guardameta. Envía el largo, lo hace Adri Martínez, acaba encontrando a Carballo. Carballo para Diogo Catarino, se la va a quitar de encima Bahía de Mazarrón, servicio de portería por mediación de Adrián Martínez. Faltan 7 más o menos cercanos al Ecuador del partido, empate a 1. Acaba de, en pocos minutos, igualar el encuentro Purpi. Va a mover desde el arco, lo hace ya Adrián Martínez, juega Adri, cabeceo por parte de Ardil, mete el centro, lo hacía Carballo, servicio de esquina. Saque de esquina, la cámara que se marchaba con Emilio. Saque de esquina para el Empie Málaga, por ahora sin minutos o prácticamente sin ellos para Chiqui Ardil, para uno de los grandes jugadores del campeonato de Liga. Va a anotar el Empie Málaga, anota el Empie Málaga, no es Chiqui, pero sí es David Ardil. Anota David, que pone el 1-2 en el marcador. Se vuelve a adelantar el Empie Málaga. Gol obra de David Ardil. Anota Ardil. Anota David Ardil a Raúl Ardil. Ahí está la acción repetida. Juega en corto, la pega David, algo mordida, pero en todo caso es suficiente como para superar a Raúl Ardil. Se vuelve a adelantar el conjunto costasoleño 1-2 en un encuentro bastante más parejo que lo que podía prever en el inicio del partido, teniendo en cuenta que estamos hablando del campeón de Liga, pero el Bahía de Mazarrón está mostrando una compostura y un nivel sensacional. El cuadro de la región de Murcia. Ahora saque de portería a través de Adrián Martínez. Juega Adri, envía en corto. Vuelve a mover la pelota Adrián Martínez, cediendo a la parte izquierda. Allá va Adri. Juega Adri, envía por dentro. Se dispone Antonio Rigaud, mueve Rigaud. Lo hacía por dentro buscando a Oba Takaki. Se la queda en la portería Raúl Ardil. Juega Raúl Ardil, envía en corto. Otra vez el propio, creo que es Acosta ahora, en este caso Edu Acosta, el que se dispone a jugar. Juega Acosta, balón un poquito comprometido, aprovecha para robar Empie Málaga, no hay falta, lanzamiento de chilena para donde Acosta y en el rebote la acaba sacando Purpi. Vamos a ver si va a ser gol, sí. Anota Empie Málaga, la pelota que acabó entrando en el arco de Acosta. Pone ya una ventaja importante el cuadro de Diego Alonso. Gol de obra Takaki, 1-3 en el marcador. Nota el Empie Málaga, intentó recular a tiempo Edu Acosta, no le dio. Y el gol que sube al marcador, lanzamiento de Oba Takaki, la llega a tocar Acosta. Ahí está otra vez el remate del japonés, para donde Acosta y en el rebote intentaba sacar la Purpi, pero según los colegiados el balón que llegó a entrar significa el 1-3, primera ventaja amplia del Empie Málaga en el partido, primera vez que se escapa de 2 el conjunto malagueño. Va a mover la pelota, lo va a hacer de lateral. Saque de lateral, el que la tiene es Dona. Juega Dona, envía por dentro, acaba entregando para Kosuke Matsuda. Juega Kosuke, la acaba dejando para Dona. La mantiene el guardameta, es Adri finalmente. Se queda Catarino por derecha. Juega el Empie Málaga, este es Adrián Martínez. Allá va Adri, cañonea, pierna derecha, la va a enviar directamente fuera Adrián Martínez. Ahora, por lo tanto, saque de meta. Servirá ya a Acosta. Esta es la jugada anterior. Ahí sí que se va a poder percibir si el balón entra. Y sí, claramente. Es verdad que luego el bote
sale hacia afuera, pero perfectamente, sensacional. Nuestro realizador Andrea Orecchio mostrándonos cómo perfectamente el balón se alojaba en el arco de Edu Acosta. Se queda absolutamente resuelta la duda que había aparecido tras ese bote que provocaba, ¿no?, que el balón saliera escupido hacia afuera. Va a jugar a Diogo Catarino, juega Diogo, mete el centro, el balón va a acabar en la parte izquierda para que lo mueva el en pie Málaga, no le va a llegar a Diogo Catarino, finalmente se para Noguera, juega atrás en Noguera, entrega para Acosta, servirá Edu Acosta, juega Acosta, parte izquierda, se la va a quedar el en pie Málaga por mediación de Galindo, juega Galindo para Kosuke, cede atrás Kosuke, lo hace sobre Diogo Catarino, la mantiene Diogo Catarino, cede atrás para acabar encontrando a Adrián Martínez. Allá va Adrián, juega Adrián, Diogo Catarino en bolsa con el pecho, cede a la parte derecha, encuentra a Kosuke, juega Kosuke para Diogo Catarino, cede atrás para Adrián Martínez, volverá a jugar el brasileño, este es Catarino, la entrega atrás para Adrián Martínez, Diogo Catarino, allá va Diogo, envía a Diogo, cede a la derecha, Kosuke, Carballo se la prepara, lanzamiento de chilena del paraguayo que se le va a escapar, saque de portería para Bahía de Mazarrón, que recuerden, llegó a empatar la contienda en la segunda parte con el gol obra de Purpi, un fantástico remate cruzado. Va a mover, lo hace desde la portería a través de Adrián Martínez. Juega Adrián, entregando para Antonio Rigaud. El que la tiene es Adrián Martínez. Aguanta Adrián Martínez, sigue Adrián. Mueve para Antonio Rigaud, la peina Rigaud, cede a la derecha, encontrando ya a Adrián. Cede atrás para el otro Adrián, para Adri Martínez. Allá va Adri Martínez, sigue Adri, la pega, pierna derecha, arma el disparo y significa el cuarto. Anota el en pie Málaga, gol de Adri Martínez superando a Acosta. Anota Adri, 1-4 en el marcador, empieza a despegar, empieza a distanciarse ya en el electrónico el conjunto costasoleño, gol de Adri Martínez, 1-4 ya en el electrónico del Ciudad de Jaén, gol del campeón de la liga. El gol fantástico de Adri Martínez y va a llegar el tanto de Bahía de Mazarrón que vuelve a recortar distancias. El gol obra de Taborda, pone el 2-4. Luchó hasta el final por recoger la pelota, llegó Taborda y la cruza de maravilla para poner el 2-4 en el marcador. Anota Bahía de Mazarrón. 2-4. Gol para Taborda, que ya se recoloca en esa barrera. La acción repetida. Se escapa muy bien Taborda, la pega con la pierna izquierda, supera a Rigaud y también a Adrián Martínez, que me mide los tiempos Taborda para poner el 2-4 en el electrónico de aquí de Jaén. Saque de lateral para Málaga, sirviendo atrás a Adrián López, encontrando ya a Adrián Martínez. La mantiene Adrián Martínez, sigue Adrián, cede para David Zardil. Aguanta David Zardil, cede atrás para Adrián Martínez, el encuentro que sigue vivo todavía aquí en tierras jienenses. Juega David Zardil, la puede pegar, balcón del área, sigue Ardil, cañonea y golazo de David Zardil. Él se la guisó, él se la comió, que bien conduce, que bien se la prepara. Y David Zardil que pone el 2-5 en el electrónico. Nota David Zardil, que se renta ya de 3 el conjunto costasoleño. Se marcha David Zardil, la pega con la izquierda, pone el 2-5. Va a jugar Bahía de Mazarrón, ojo al rebote. Le va a caer a Rubén. Juega Rubén García, eleva la pelota. Se la acaba quedando el en pie Málaga por mediación de Antonio Rigaud. El balón en velocidad para que intente llegar el pívot. La pelota que no ha salido, mete el centro en pie Málaga. La quiere sacar Bahía de Mazarrón, se mete en problemas ahora en el despeje Emilio. Y aprovecha para anotar el en pie Málaga. Nota el conjunto Boquerón, 2-6. Nota David Zardil, que está siendo el gran jugador del partido. Gol de David. 2-6 en el marcador, superando a Acosta. Anota David Zardil. 2-6 ya en el electrónico.
Anota David Ardil. Moverá de mitad de la cancha Mazarrón, Bahía de Mazarrón. 1:48 para que acabe la segunda parte. Se escapa ya en pie Málaga con una distancia muy importante de 4 goles. Vaya pelotazo se ha llevado en la cara ahora Kosuke. Rápidamente se para el partido, se recupera el japonés. Pedía disculpas Pepe. Tendrá que votar prácticamente desde el saque de centro. Bahía de Mazarrón. Este es el último gol. Se la prepara David Ardil. La pega con la izquierda cruzadita. Y acaba superando a Edu Acosta. Le roba el balón a Emilio. Y Ardil que cruza el balón para poner el 2-6. Se reanuda el partido. Juega Bahía de Mazarrón. El que la tiene es Purpi. Juega atrás Purpi. Acosta se queda un poquito corto. Aprovecha Diogo Catarino para robar el balón. Se la queda Acosta al límite en el que podía recogerla con la mano. 1:20 para que acabe la segunda parte. Se la va a llevar en ese perfil derecho. Bahía de Mazarrón la puede pegar de chilena. Y toca mover al en pie Málaga que va a intentar el contragolpe. Esférico atrás. Se lo queda Carballo. Aguanta Carballo. Se incorpora a campo rival. Sigue Carballo. Intentaba proyectarse en ataque a través de su gran velocidad. No lo consiguió. Saque de costado en favor de Bahía de Mazarrón. Juega atrás para acabar encontrando a Costa. Se queda por dentro Pepe. Estira por izquierda Purpi. Despeja la zaga malagueña. El balón va a ser para Purpi. Se frena Purpi. Juega atrás. Acosta otra vez con Purpi. Consumiendo los últimos segundos de la segunda parte. Lleva Purpi a Costa, que era el que servía. Quería cortar Catarino. Va a sacar de lateral Bahía de Mazarrón. Jugará el combinado de la región de Murcia. Este es Purpi. Allá va Purpi, la pega de chilena, se le va a marchar a Purpi. Sacará de portería, lo va a hacer Adrián Martínez. Juega Adri Martínez, envía en corto, otra vez balón para Adri, que baja el balón con el interior de la pierna derecha, la mantiene Adrián Martínez. Juega Adri, Catarino. ¡Qué golazo de Diogo Catarino al palo largo! La clavó en el ángulo el internacional por Brasil. 2-7 se desmelena el en pie Málaga en el partido. Borrachera de goles del conjunto andaluz. Anota Diogo Catarino, que localizó ese palo largo el brasileño y acabó superando a Eduardo Acosta. Anota Diogo Catarino. 2-7 en el marcador. Vuelve a anotar el equipo de Alonso. Gol para Catarino. 2-7. Se va a reanudar el partido. Juega Bahía de Mazarrón, apertura a la parte derecha, esférico en globo. Acaba cortando el en pie Málaga. Esférico que va a acabar en pies de Acosta. Juega Acosta, envía de primeras para Purpi. Allá va Purpi, parte central, la puede pegar Purpi, le persigue David Ardil. La mantiene Purpi, la pierde, se rehace el pivo de Bahía de Mazarrón. La pega ya prácticamente sin tiempo en el crono. Se acaba la segunda parte. 2-7 para Málaga, que se escapa.
Arranca ya el tercer y último periodo de este encuentro perteneciente a la jornada número 2, Grupo A, Copa Federación 2025. Ganando ya claramente el Empie Málaga por un total de 2-7 a la Bahía de Mazarrón. Conjunto andaluz que principalmente se ha escapado en el segundo tramo de la segunda parte y ahora mismo le permite vivir con bastante relajación, en el buen sentido, con bastante tranquilidad, con bastante holgura, lo que va a ocurrir en estos últimos 12 minutos de encuentro. 2-7, ganando de 5 el Empie Málaga, camino de ganar el primer encuentro de la Copa. Le quedará mañana el partido frente al Igicontrol Melilla. Juega Antonio Rigaud, ya de Mazarrón, que va a sumar su segunda derrota en la Copa y le va a dejar prácticamente ya seguro apeado de las semifinales. Perdió 4-0 frente a Igicontrol, está cayendo también goleado frente a Empie Málaga. Vamos a ver qué ocurre en el último periodo, pero pinta complicado para el equipo de Oliver. Va a sacar de portería. Este es Dona. Juega Dona, mueve por dentro, encuentra a Antonio Rigaud. Allá va Antonio Rigaud, cede a la derecha hasta acabar encontrando a Dona. La mantiene Dona, juega a la derecha. Balón que no ha salido, va a ser finalmente lateral a favor de Bahía de Mazarrón. Saca rápidamente el conjunto murciano, el esférico que va a acabar directamente fuera. Habrá portería. Pase de lujo, vaya lujazo, el pase de taco de Takaki. Encontrando a Antonio Rigaud, el lujazo que nos dejó el internacional por Japón. Recuerden, a las 8 menos cuarto, siguiente duelo, Roses Playa frente a Igicontrol Melilla, actual campeón de la Copa. Se mide al cuadro melillense. A las 9, Mentidero Cádiz Torrejón. Cerramos a las 10 y cuarto con el Torpedo 66 Benidorm. Son los encuentros que quedan, más allá de este que está a punto de acabar, del Grupo A. Tenemos la acción repetida, remate de Rigaud. La tuvo que sacar como pudo Acosta. Saque de esquina. Va a jugar el Empie Málaga, esférico atrás, lanzamiento de chilena, que va a ser gol para el Empie Málaga. Anota otra vez David Zardil, que se está hinchando. Anota Ardil, supera a Costa y significa el 2-8. Anota Empie Málaga, gol para David Zardil, que supera a Eduardo Acosta. Anota David Zardil, 2-8, golazo de chilena de David. El balón que se va alejando respecto a la figura de Acosta. Y otro tanto de David Zardil, que está haciendo un gran encuentro. Jugará Bahía de Mazarrón. Sirve ya el conjunto murciano. Se va a reanudar el partido. El amago para intentar pegarle. Lanzamiento de Purpi. Buena mano de Dona. Saque de esquina. Saque de esquina de Bahía de Mazarrón, que va a intentar recortar distancias en este tramo final de partido. Lanzamiento de Purpi. Yo creo que iba afuera, pero ante la duda prefirió enviarla a córner el granadino. Saque de lateral a favor del Empie Málaga. Bola por dentro Diogo Catarino. Juega Diogo, cede a la parte derecha. Se le acaba quedando el cancerbero. Interviene Dona. Juega Dona, se frena, cede a la parte derecha. Buen control. Atacando ya en campo rival. El Empie Málaga se queda atrás a Catarino. Buena la pisada, la va a pegar. Entre medias se cruzaba Kosuke Matsuda. Lanzamiento de chilena, la saca de taco. En esta ocasión Purpi. Va a sacar de portería a Costa. Va a jugar a Costa, envía a la parte izquierda. Buen control, la pinchaba de maravilla Rubén García. La pelota que no ha salido, se la queda Bahía de Mazarrón, que rompe desde atrás. Puede intentar meter el centro, la acaba ganando Dona en el primer palo. Juega Dona, envía por dentro, encontrando ya a Diogo Catarino. Jugará Diogo, envía a Catarino, cede a la parte derecha. Le toca mover al Empie Málaga. Sale el guardameta, envía por dentro, la va a ganar Diogo Catarino, la rebaña bien Diogo. Envía por dentro, Catarino. Juega el Empie Málaga. Cae el jugador andaluz. Dice el colegiado que hay lateral. En aproximadamente media hora arrancará ese encuentro entre el Roses y el Igicontrol Melilla. Igicontrol que ganó su partido 4-0 a Bahía Mazarrón y Roses que ganó 5-6 a Málaga. Así que se van a enfrentar los equipos que han ganado en este grupo A. En la primera fecha llega un nuevo tanto para el Empie Málaga. Llega el 2-9 en el marcador. El esférico que se acaba colando en el arco de Acosta. 2-9 en el marcador. Gol de Roberto Galindo.
2-9 ya en el partido. La pegó Dona. Llegaba Kosuke. Y luego Roberto Galindo, que simplemente tiene que meter el muslo para que la pelota se aloje en el arco de Acosta. Anota el Empie Málaga, que se distancia ya de una manera absolutamente definitiva, ganando de 7 a falta de menos de 8 minutos para que acabe el partido. Va a jugar de portería, este es Dona. Juega Dona, la envía a la arena, envía a Dona, parte derecha, la quiere mantener el Empie Málaga. Se hace con el espacio, lanzamiento, buena mano de Acosta. Habrá servicio de esquina. Va a haber saque de esquina para el Empie Málaga. Balón al segundo palo. Se lo va a quitar de encima Bahía de Mazarrón. Lo hacía de cabeza. Ahora lateral en favor del Empie Málaga. Se reincorpora ya el jugador de Bahía de Mazarrón. Luego a las 8 menos cuarto quedará el último partido del grupo A. El de las 9 y el de las 10 y cuarto. Ya serán del grupo B con Torrejón, de la Comunidad de Madrid, Benidorm, Comunidad Valenciana, Mentidero, Cádiz, Andalucía, Torpedo 66, Castilla-La Mancha. Va a jugar desde la portería, este es Dona. Juega Dona, cede a la parte derecha, se puede animar el Empie Málaga con un posible lanzamiento. La chilena que se va a marchar fuera. Ahora, por lo tanto, portería. Y tenemos el lanzamiento de chilena que se acabó escapando por línea de fondo. Va a mover. Lo hace el Empie Málaga por mediación de Rigaud. Cede atrás Antonio Rigaud, entregando ya para Dona. Cede Dona, lo hace a la parte derecha. Le toca mover al Empie Málaga. Esférico atrás para que lo gane Dona. Sale Dona de sus dominios. Aguanta Dona, cede a la derecha. Le toca mover al Empie Málaga. Otra vez Dona. Sigue Dona. Se mantiene Dona. La pide Rigaud por dentro. Presiona el jugador de Bahía de Mazarrón, Emilio. Ahora balón para el conjunto murciano. Llegamos a la mitad de la tercera parte. Bahía de Mazarrón. Balón en izquierda, esférico por dentro. Se le acaba quedando el guardameta, este es Dona. Envía a la izquierda sobre Carlos Carballo. La mantiene Carballo, envía para Diogo Catarino, insiste con Carlos Carballo. Entre medias se quiere cruzar Pepe, jugará Diogo Catarino. Catarino la pierde a manos de Pepe, no le quieren tocar para evitar cualquier tipo de falta. Cae Pepe, la gana Carballo. Juega Carballo, mueve por dentro Diogo Catarino. La pierde Diogo Catarino. Le toca intervenir a Emilio. Allá va el remate, gol de Bahía de Mazarrón. Qué bonito el remate cruzado. Significa el 3-9. 3-9 en el marcador. Recorta distancias a Bahía de Mazarrón. 3-9 en el electrónico. Primer gol del conjunto murciano en la tercera parte. Nota Pablo Sánchez, dorsal 6. Para Bahía de Mazarrón. 5 para el final. Fantástico el remate de Pablo. Va a haber saque de lateral a favor del Empie Málaga. Esférico atrás para que la mantenga Adrián Martínez. Allá va Adrián Martínez, sigue Adrián, cede a la derecha, balón cabeceado, juega por dentro Carballo, el juego de cabezas en el que Kosuke Matsuda estuvo a punto de poner el 3-10. Bonita la acción de Empie Málaga. Cede atrás Taborda, la acaba dejando sobre Acosta. Interviene Acosta, sale Acosta, la deja a la derecha, no va a llegar Taborda. Ahora, por lo tanto, saque de lateral. Vemos la acción de Kosuke Matsuda. Intentó molestar todo lo que pudo Pablo Sánchez para evitar el 3-10. Consiguió invocar Kosuke. Jugará Diogo Catarino. Va a seguir vivo en la Copa el Empie Málaga. Esta jornada número 2. Lleva el remate. Buena mano de Acosta.
Habrá saque de lateral para el Empie Málaga. Saque de banda para el conjunto costasoleño. El que la tiene es Galindo, la pierde Galindo. Ojito al contragolpe que es peligroso en favor de Bahía de Mazarrón. La reclama por delante Pablo Sánchez. Puede buscar el remate Bahía de Mazarrón. La tiene Pablo Sánchez. Remate de Pablo que se va a marchar a la madera. Perdonó Bahía de Mazarrón que tuvo el 4-9. Va a sacar Adri. Juega Adri. Cabecea Kosuke. La acaba dejando atrás para Adrián Martínez. Adrián Martínez jugando sobre Diogo Catarino. Diogo Catarino, la pierde Diogo, se la acaba quedando Bahía de Mazarrón, la pega Sánchez, el disparo de Pablo Sánchez, se va a marchar fuera. Buena ocasión para Bahía de Mazarrón que está contando con ocasiones para recortar distancias. Jugada anterior, remate de Pablo Sánchez. Y el disparo último que se fue a la madera del propio Pablo, que está encabezando los ataques del conjunto mazarronero. Le toca mover al Empie Málaga, David Ardil, cabecea David, intenta salvarla sin fortuna. Antonio Rigaud, ahora por lo tanto lateral en favor de Bahía de Mazarrón. Quien la va a servir es Purpi. Juega Purpi, cede atrás, la acaba dejando para Acosta. Acosta insiste con Purpi, va a intentar el recorte, sigue Purpi, pisadita de Purpi. Se quiere marchar de Adri. Y el balón que va a acabar en la parte izquierda, al control de Adrián. Se le escapó a Adrián López. Ahora saque de banda. Saque de banda. Le toca mover a Bahía de Mazarrón. Este es Acosta. Juega Acosta, mueve por dentro, intentaba elevarla a Pepe. El balón que sale por línea de fondo. Va a jugar Empie Málaga. Este es Oba Takaki. Juega Oba, la acaba dejando para el guardameta. Este es Adrián Martínez, la va a pegar Adrián, a romper por encima del arco que defiende a Costa. Ya calentando, realizando ejercicios de calentamiento los jugadores de Roses y Digicontrol Melilla para arrancar el encuentro a las 8 menos cuarto de la tarde, con el que llegaremos al Ecuador de partidos en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, donde estamos disfrutando de esta Copa Federación 2025, novena edición de la Copa Federación masculina, siendo el Roses Platja el actual campeón tras ganar el año pasado la final al actual y equipo que tenemos viendo en pantalla en imágenes, Empie Málaga. Balón al primer palo, corta perfectamente, lo hacía Oba. Habrá lateral para Bahía de Mazarrón con el encuentro visto para sentencia hace ya varios minutos. El Empie Málaga que se escapó en el último tramo de la segunda parte y a partir de ahí está gestionando el resultado sin grandes problemas frente a un Bahía de Mazarrón que muestra su calidad, su técnica a través de los jugadores como Purpi, Pablo Sánchez, pero obviamente ya tiene una renta en contra y una renta en Empie Málaga que le impide ni siquiera intentar igualar al conjunto mazarronero. Ojito al contragolpe del Empie Málaga, mano a mano. Antonio Rigaud intenta trabar, no lo consigue el guardameta. Rigaud anota el 3-10. Anota Antonio Rigaud, que bien recortó, que bien definió. Anota el almeriense, gol de Antonio Rigaud, redondea el partido. El conjunto de Diego Alonso, 3-10 en el marcador. Anota el internacional español Antonio Rigaud. Anota Rigaud, fantástico el recorte y la definición. Juega Bahía de Mazarrón, balón en derecha. El disparo cruzado se le va a marchar a Pablo Sánchez. Ahora, por lo tanto, servicio de portería a través de Adrián Martínez. Jugando Adri, de la derecha hasta acabar encontrando a Ardil. Adrián Martínez, se va a acabar el encuentro. Mueve Adrián Martínez, envía para Ardil, insiste con Adrián Martínez, que si no me falla la estadística, anotó uno de los goles de Empie Málaga en el partido. Un golito para Adrián Martínez, aprovechando su oportunidad, ya que también ha contado con minutos Dona. En general se han distribuido los minutos tanto Adri como Dona. 26 segundos para el término del encuentro. Juega Bahía de Mazarrón, la pide por dentro Pablo Sánchez. Le toca mover al Empie Málaga, bonita la pisadita y va Oba Takaki. Juega Oba, la pega Oba de chilena, buena mano de Acosta que se acaba quedando la pelota. Le toca mover a Acosta, envía a Acosta, parte derecha, vamos a ver quién se la queda. Va a ser finalmente el Empie Málaga. Sale desde atrás Raúl Ardil. Allá va Raúl Ardil, juega Ardil, mueve por dentro, remate y es el 11º
del Empie Málaga. Llega el 3-11, otra vez Galindo, hat-trick para Roberto Galindo. 3-11 en el marcador para poner la guinda a un gran encuentro de un Empie Málaga que se jugaba su permanencia en la competición. Y vaya, si va a conseguir seguir vivo en la Copa. 3-11. Fuera Bahía de Mazarrón. Lleva el disparo, pierna derecha, la pegó Rubén García, se acaba el encuentro, 3-11, ganó el Empie Málaga, sigue vivo en la competición frente a un Bahía de Mazarrón que encaja la segunda derrota en la Copa. Se saludan los dos combinados a partir de las 8 menos cuarto. El siguiente duelo del grupo A que mide a Roses, actual campeón de la Copa, frente a Control.